¿Ya estamos al aire entonces? Bueno, entonces les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Gracias por sumarse a esta iniciativa, a este primer encuentro diocesano de catequistas. Estamos muy, pero muy felices, recién lo comentábamos por interno con el equipo, de que hayan aceptado esta invitación. Ya somos 149 personas según mi pantalla, así que bienvenidos y bienvenidas a todas. De verdad estamos muy alegres de que hayan podido participar, sumarse. Ya vimos un poco el ambiente, varios se están conociendo, varios se están reconociendo, saludando, así que nos encanta que se pueda generar esa dinámica. Como ya les dije, este es nuestro primer encuentro de 3 de catequistas y hoy día vamos a hablar sobre ser catequista es una vocación. Esperamos que este tema les sirva. Y como dijo el hermano Alex, para el día de hoy les voy a indicar unas reglas muy sencillas, que lo ideal es tener el micrófono apagado para que podamos escuchar a la persona que está exponiendo, a la persona que está guiando cada uno de los momentos. Lo otro es que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, comentario, puede hacerlo a través del chat, quienes se manejen, o si no, pueden también levantar la mano. Nosotros vamos a estar muy atentos a las pantallas y les vamos a ir dando la palabra. ¿Ya? Y para darles la bienvenida como corresponde, los voy a dejar con Marianelli. Ella nos va a guiar en un momento de animación. Marianelli, el micrófono es todo tuyo. Para darles la bienvenida, va a guiar en un momento de animación. Marianelli, el micrófono es todo tuyo. Perdón. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Vamos de nuevo. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos y aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún que no se alaba, te alabo en verdad. Aún lejos de los vivos y aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero escucharte con el tema, Señor. Caminar por el parque
a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, el del sol, y yo solo quiero besarte, bendecirte, mi Dios, caminar por el parque, abrirte mi corazón, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Ay, se me fue. ¿Una más? ¿Alcanzamos una más? Sí, yo diría que sí, una que pueda ser introductoria para el momento que viene, que ya vamos a iniciar con la oración. De Jesús y seré de mi puerta y me hablaste, Jesús, con el pan y el vino y así con tu sombra detrás que todo alumbró tu rostro sereno con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás seguro leí y casi sin mirar me alejé, Jesús, y sentí tu llamada. Me sonrió dulce y me miró, dijo, yo soy tu amigo, me dijo. Me sonreí luego que lo sentí cerca, tienes un nuevo amigo. Hoy he vuelto al lugar donde hay amor sincero. No me quiero alejar, por favor, escucha, Jesús. Donde hay vida tú estarás, quiero ser de ti, tu hermano y amigo. Me sonrió dulce y me miró, dijo, yo soy tu amigo, me dijo. Me sonreí luego
Muchas gracias, Marianeli, por este momento, por estas canciones, por este pequeño compartir. Ahora le quiero dar la palabra al Padre Pablo, quien va a guiar también este primer momento donde vamos a hacer oración. Muy buenas tardes a todos, un gusto poderlos saludar y que nos podamos encontrar en esta instancia digital, este primer encuentro de catequistas de nuestra diócesis. Estamos alegremente sorprendidos por la cantidad de gente que nos está siguiendo por Facebook y aquí por el Zoom, así que esperamos que este encuentro sea un encuentro motivador, no solamente en el servicio que prestamos en la catequesis, sino que también un encuentro motivador en la oración. Recién escuchábamos cantos junto a Marianeli, pero también este fin de semana vamos a vivir Pentecostés. No podemos iniciar nuestro encuentro sin la invocación del Espíritu Santo. Es así que los voy a invitar a escuchar y cantar también, porque esto es un tipo karaoke, una invocación al Espíritu Santo, la secuencia. Muchos la conocemos, pero nunca está de más volverla a escuchar y hacerla presente, porque el Espíritu Santo debe estar con nosotros. Es así como iniciamos este momento de oración, junto al canto, diciendo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo no tengo audífonos para eso, tengo... Amén. ¿Ah? Sí, lo voy a buscar en la caja. Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de las almas, mi descanso. Suave tregua en la vida, fresco en horas de desierto, paz del llanto, luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu soplo. Lava el rastro de lo herido, llueve tú nuestra sequía, ven y sánanos. Toma todo lo que es rígido, funde el témpano en camina lo extraviado. Da a los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas. Da su mérito al esfuerzo, salvación e inacabable alegría.
El Espíritu Santo es aquel que anima a la iglesia, los motiva a seguir adelante. Es aquel que realmente nos lleva a proclamar la buena nueva a Jesucristo a las personas que más lo necesitan. Es a Él al que le pedimos que nos acompañe esta tarde, pero también por medio de Él le pedimos al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes. Es así que los invito a que, aunque suene mal, aunque estemos todos descoordinados, que estas voces, que son más de 150 en el Zoom, podamos leer juntos esta oración que es del catequista. Por eso, que aunque se escuche desordenado, hagámoslo juntos porque así los unimos en un mismo corazón. Digamos, Dios es amor, de todas las cosas. Nos llama a estar en relación con los demás. La oportunidad de compartir con los demás. La fe yo confío lleguen a conocer todas las cosas. Conocerte a ti. Son mis labios. Sea testigo del Evangelio, ministro de tu verdad. Todas mis palabras reflejen tu amor. Amén. Este signo que acabamos de hacer una oración en conjunto, pero en tiempos distintos, en lugares distintos, eso es la evangelización, esa es la misión del catequista. Y así damos inicio a este encuentro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por este momento de oración y nuevamente muchas gracias a Marianelli, que nos brindó un espacio musical siempre necesario para nuestro corazón. Les reitero la bienvenida a todas las personas que se han ido sumando en este momento. Ya en el Zoom somos más de 175 personas, los cuales como equipo organizador nos llena de alegría. También un saludo muy cordial a quienes nos están viendo a través de la plataforma de Facebook o de YouTube. Y esperamos que este encuentro les sirva porque tenemos como objetivo animarlos y formarlos en este tiempo un poco complejo de pandemia, entre medio de todas estas innovaciones digitales, y la idea es que nos dejemos interpelar por todo lo que vamos a hablar aquí. En este primer encuentro, que está relacionado a la vocación, que básicamente se llama este primer encuentro Ser Catequista es una vocación, los dejo con nuestro expositor, nuestro obispo, el Padre Sergio. Padre Sergio, los micrófonos son todos suyos. Bueno, buenas noches, una alegría de estar con ustedes y de poder compartir este momento formativo. Ha pasado que no hemos podido estar juntos presencialmente con muchos de ustedes, pero ya habrá tiempo y esta manera de unirnos es muy oportuna para compartir un momento. Voy a compartir pantalla para exponer, tratar de no extenderme demasiado y que podamos comprender entre todos lo que quiero compartir. Entonces, bien, ahí estamos. Entonces vamos a hablar, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Vamos a hablar de la vocación y misión del catequista, ¿ya? Felicidades a todos ustedes que celebramos el Día del Catequista el domingo pasado, el Día de la Ascensión. Y vamos a partir con algunos textos, este bonito texto de Aparecida, del documento de Aparecida: conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona.
y cómo creer sin haber oído hablar de él, y cómo oír hablar de él si nadie lo predica, y quiénes predicarán si no se los envía, como dice la Escritura, que hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias, ¿ya? Para que otros oigan del Señor y lo conozcan, hay que ser enviado. Tiene que haber alguien que comparta esta buena nueva. Bonito texto de San Pablo. Y este otro texto también muy hermoso de San Pablo: si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ojalá que esté en nosotros como ese fuego interior, ese deseo profundo de compartir el Evangelio con otros. Aquí está la fuente de nuestra vocación, en estas frases que son propias de la palabra de Dios. Y esto engancha con la tarea de evangelizar. Estos textos los conocemos, los hemos compartido más de alguna vez. En la Evangelii Nunciandi, esta exhortación del Papa Pablo VI, hay esta frase tan hermosa: evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. La Iglesia no existe para otra cosa que evangelizar. ¿Y qué significa evangelizar? Significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes y con su influjo transformar desde dentro, renovar la misma humanidad. No es solo llevar a lugares geográficos, sino que a los ambientes, para transformar a la humanidad. Y no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas del reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El centro de la evangelización, del anuncio, es Jesucristo. Entonces, en este contexto de la palabra de Dios, de la tarea evangelizadora, nos podemos preguntar, ¿es lo mismo evangelización y catequesis? Están muy relacionadas. Técnicamente no son lo mismo, pero obviamente están muy relacionadas porque la catequesis está al servicio de la evangelización. Y vamos a preguntarnos ahora, ¿dónde se ubica la catequesis en el proceso evangelizador? Fíjense que la Iglesia evangeliza, todos nosotros hemos sido evangelizados. ¿Dónde se ubica la catequesis? Les voy a hacer algunas preguntas para que las piensen. No las podemos compartir, pero las pienso un segundo sobre mi vida personal, sobre mi experiencia. ¿Hay un momento primero y fundamental en tu vida de encuentro con Jesucristo vivo? ¿Un momento de conversión? Yo pienso en mi vida larga, en algunos de nosotros ya. Hay un momento así fundamental, a lo mejor hay muchos, pero un momento fundamental así de encuentro con Jesucristo vivo, el momento como de mi conversión. Recuérdenlo un segundo. La segunda pregunta. ¿Hay un periodo de tiempo previo a ese encuentro con Jesús? Un tiempo en que se vive alguna cercanía con lo religioso, pero todavía no es esa conversión fundamental a Cristo. Hubo un momento en que yo me convertí, más de fondo, me hice cristiano de verdad, o Dios me hizo cristiano de verdad. Pero a lo mejor hubo un tiempo previo, largo, corto, no sabemos, en que yo hice un camino, en que tenía cercanía a lo religioso, pero todavía no me convertía. ¿Ya? Pienso un poquito en ese tiempo. Y después hay un periodo de tiempo de formación y de profundización de mi fe posterior a ese encuentro fundamental con Cristo. O sea, yo me convertí, pero no me quedé ahí. ¿Qué vino después? El resto de mi vida, a lo mejor donde me he formado y he profundizado mi fe.
Es para recordar brevemente la propia experiencia. ¿Por qué partí por ahí? Porque en el proceso evangelizador habitual de una persona, esto es muy esquemático, pero nos sirve como esquema, obviamente. En el proceso evangelizador habitual de una persona se dan como esas 4 etapas. Piensen en un cristiano de la primera hora de la iglesia, cuando se convertían del judaísmo o del mundo pagano y se hacían cristianos, ¿ya? ¿Cómo era el proceso? Primero, había una etapa como de pre-evangelización, como que la persona tenía una cierta simpatía por este grupo que veía, por estos cristianos que veía, pero todavía no se había hecho cristiano. Como que tenía eso, una cercanía, como una cierta predisposición para con este grupo, ¿ya? Esa etapa se llama pre-evangelización. Pero hay un momento en que hay un primer anuncio explícito. ¿Qué es lo que se anuncia? Se anuncia a Cristo, se anuncia el Evangelio, se anuncia lo que, vamos a hablar de eso más de alguna vez, se anuncia el querigma, que es como el anuncio fundamental, básico del cristianismo. Eso se llama precatecumenado. Ya se anuncia a Cristo y la persona se convierte. No es que solo yo oiga y me quedo ahí, sino que el cristiano que recibe el primer anuncio se convierte y adhiere al anuncio, adhiere a Jesús. Ya se hace, por así decirlo, cristiano, aunque todavía le quedan muchas etapas, porque convierte su vida. Y después de este primer anuncio, viene la catequesis propiamente tal, porque la persona que recibió el primer anuncio, el primer mensaje, que se convirtió, empieza un proceso de conocimiento de esa fe, la catequesis. Y puede ser un proceso más largo, más corto, pero en la primera iglesia era un tiempo por lo menos de 2 años. La persona recibía el primer anuncio, se convertía y empezaba, antes de bautizarse, empezaba un proceso de catequesis. Era el catecumenado, entraba formalmente a una institución que se llamaba catecumenado. Y después que se bautizaba y hacía los sacramentos de iniciación cristiana, que participaba de la Eucaristía, se confirmaba, venía un tiempo más normal, que era el tiempo de la formación permanente, de la mistagogía, que es un tiempo en que seguía profundizando y se le iba introduciendo a las diversas dimensiones de su fe, ¿ya? Entonces, al final del primer anuncio venía la conversión, digamos. Recibía el anuncio y venía la conversión. Y al final de la catequesis venía la celebración de los sacramentos, ¿no? ¿Por qué presento esto? Porque hoy día no vivimos procesos exactamente así, pero los 4 elementos nos ayudan a entender nuestros procesos de fe. Piensen en un joven que se acerca a la iglesia, empieza a simpatizar primero, no llega como cristiano normalmente al tiro, ya algún amigo es cercano a la iglesia, lo invita, tiene alguna predisposición favorable, pero en la pre-evangelización no más. Pero en un momento a ese joven se le anuncia las cosas fundamentales, que Cristo lo ama, que Dios lo ama, que Cristo se entregó por él, que Cristo vive resucitado y lo acompaña todos los días de su vida. Le anuncia el mandamiento del amor. Ese es el anuncio fundamental, el querigma, que se llama, ¿ya? Y recién después el chiquillo empieza la catequesis, ¿no? Ahora, uno piensa en teoría que uno recibe el primer anuncio y se convierte y después empieza la catequesis, pero la verdad que muchas veces no es así, sino que entre primer anuncio y catequesis hay una relación permanente, porque mucha gente no se convierte nunca o se convierte recién cuando recibe los sacramentos, ¿ya? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer ahora aquí, ¿siempre el primer anuncio antecede a la catequesis? O sea, ¿siempre primero
me convertí y luego voy a hacer la catequesis. La verdad que no necesariamente, no es así en la práctica de mucha gente. Más bien es una relación permanente. Y la catequesis siempre tiene que incorporar el anuncio del querigma. No es que yo haga la catequesis y me olvidé de decirle a la persona que Dios lo ama, que Cristo lo salvó, que Cristo lo acompaña vivo y resucitado. Lo tengo que estar constantemente anunciando en la catequesis, ¿ya? Por eso esas dos flechas. La verdad que el primer anuncio y la catequesis son como dos aspectos de un proceso de fe que es permanente, ¿ya? Siempre estamos conociendo nuestra fe y haciendo un camino de fe, que es la catequesis, y siempre estamos volviendo, motivándonos con el querigma, con el primer anuncio de la fe, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estas dos dimensiones se necesitan siempre. Entonces lo vamos a ver también. Un catequista no solo enseña una doctrina, sino que constantemente está animando y motivando con el primer anuncio de la fe, está despertando esa dimensión gozosa de anunciarle a una persona que Dios lo ama y lo acompaña en su vida, ¿ya? Por eso esa relación. Y aquí me detengo para insistir en esto que le llamamos carácter querigmático de la catequesis. Querigma, a ver, ¿qué significa esta palabra querigma? Es una palabra de origen griego, como muchas del Nuevo Testamento. Significa anuncio o proclamación. Es el primer anuncio salvador de la Iglesia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, cuando ya reciben el Espíritu Santo y se ponen a predicar ahí en Jerusalén, le hablaba y hacía ahí unos discursos a la gente que lo escuchaba, ¿ya? ¿Qué les decía? Le hablaba de Jesucristo. Y lo básico les decía que este Jesucristo que ustedes mataron, Dios lo resucitó y nosotros somos sus testigos. Ese es el querigma. Pedro no se ponía a hablar de otras cosas que podría haber hablado, sino que hablaba, este Jesús que murió, Dios lo resucitó y nosotros somos sus testigos. Ese es el primer anuncio que la Iglesia hace y que todo el tiempo tenemos que seguir haciéndolo. Es lo fundamental. Un texto conocido, por ejemplo, cuando San Juan dice, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Ese es el querigma. Es lo fundamental. Y por eso tenemos que volver a Él siempre. Por supuesto que la fe no se agota en eso nomás y tenemos que profundizarla después. Pero nunca podemos dejar eso, que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Como dice San Pablo, Cristo murió por mí. Me amó y murió por mí. Eso es el querigma. ¿Ya? El Papa Francisco, en la Christus Vivit, la exhortación apostólica sobre los jóvenes, dice que hay tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre una y otra vez. ¿Cuáles? Que Dios es amor, que Cristo nos salva y que Cristo vive. El Papa Francisco concentra en eso el querigma, que Dios es amor, que Cristo nos salva y que Cristo vive. Leo una frasecita de eso muy bonita. Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad, Dios te ama. Si ya la escuchaste, no importa, te lo quiero recordar, Dios te ama, no lo dudes. La segunda verdad es que Cristo por amor se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Y después, pero hay una verdad, una tercera verdad, que es inseparable de la anterior, Él vive. Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque podemos dejar a Jesucristo como alguien del pasado nomás. No, Cristo vive. Y porque vive, puede llenar tu vida con su gracia sobrenatural. Entonces, el querigma. Y que la catequesis tenga un carácter querigmático significa esto, que le tenemos que dar a la catequesis, a la que hacemos toda la semana, a la que hacemos nosotros,
una tonalidad querigmática, es decir, que exprese el valor salvífico de la fe, haciendo que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona. O sea, es bien desafiante esto, porque significa que lo que hacemos ahí en la reunión y en el proceso con los jóvenes, con los niños, ellos descubran esa dimensión salvadora de la fe, como entusiasmante, gozosa. No es fácil porque los procesos se agotan a veces y uno partió bien y después la cosa como que se acható un poco. Pero tenemos que siempre tratar de que nuestra catequesis tenga un tono festivo, salvífico. De eso se trata la tonalidad querigmática. Y esto engancha con la palabra catequesis. Catequesis viene de un griego que es katekein, y significa hacer resonar. Miren qué bonito, hacer resonar. Como que si uno tuviera una especie de parlante para que resuene eso, pero ¿qué tengo que hacer resonar? Que la belleza y la alegría del Evangelio resuene en el corazón del creyente, para que su vida se transforme. Hacer resonar el Evangelio en la vida de la persona, hacer resonar la buena noticia de Jesús en la vida de la persona, para que tenga vida y su vida se transforme. Tonalidad querigmática, entonces no se olviden de eso. Ahora, el directorio de la catequesis, después voy a hablar una palabrita de eso, que es un documento que acaba de sacar la Santa Sede, señala estas 5 tareas de la catequesis. 5 tareas de la catequesis que debieran estar siempre en nuestros procesos de evangelización. Son bastante sencillos decirlo y escribirlos, pero no son fáciles de realizarlos siempre. Lo primero, que la catequesis tiene que llevar al conocimiento de la fe. Es decir, se trata que favorezcamos el conocimiento y la profundización del mensaje cristiano, en todas sus dimensiones, el mensaje cristiano. ¿Y por qué hablamos de conocimiento? Sabemos que no se trata de hacer una clase nomás, no se trata de una cuestión meramente teórica, pero sí tiene algo de cognitivo. El mensaje cristiano hay que conocerlo adecuadamente a la edad, obviamente. No le puedo dar a un niño un queso muy denso. Le tengo que dar algo adecuado a su edad, a sus posibilidades. Pero siempre la fe tiene una dimensión de conocimiento. Pero no es solo conocimiento, sino que también es experiencia. Entonces, conocimiento de la fe es conocimiento y experiencia de la fe. Y tengo que ayudar entonces a la persona a que pueda entrar en este mundo de la fe. No hay que despreciar lo cognitivo y tampoco hay que hacerlo como el elemento único. Lo sabemos bien. Pero el mensaje hay que transmitirlo. Lo segundo, esto es muy hermoso, iniciar en la celebración del misterio. Esta palabra misterio, que también va a aparecer más de alguna vez, no es misterioso en el sentido de algo como enigmático, algo así que no podemos entender, como el misterio, lo terrorífico inclusive. No, el misterio es lo que no alcanzamos a comprender con nuestras categorías racionales, porque es más grande que eso. Es el misterio de Dios, es el misterio de la fe, es el misterio de la vida cristiana. Es algo que nos queda más allá de nuestros conceptos, es más grande que nosotros. Y la catequesis tiene que iniciar en la celebración del misterio. ¿Y dónde celebramos el misterio de manera especial? En los sacramentos y en toda la vida cristiana. Pero de manera especial la vida sacramental, las celebraciones litúrgicas, nos hacen entrar en el misterio, porque cuando uno está en la Eucaristía, no está solamente en una reunión humana, está con Jesús,
muerto y resucitado por nosotros, está con Dios. Entonces, iniciar en la celebración del misterio es algo que tenemos que hacer en la catequesis. Y ya eso, fíjense que nos saca de la pura reunión. En la reunión podemos entrar en la celebración del misterio, pero tenemos que ir a la misa, tenemos que hacer otro tipo de experiencia donde puedan entrar en la celebración del misterio. La tercera tarea de la catequesis es formar en la vida en Cristo. A ver, esto suena grande. La vida en Cristo es la vida de todos los días, la vida nuestra, vivida desde el seguimiento del Señor. Es la vida de ser cristiano cada día. Es hacer el bien y no el mal. Entonces, para eso tenemos que, la catequesis ayuda obviamente a seguir a Cristo en el día a día, hacerme cristiano en todas las dimensiones de mi vida. Es vivir las bienaventuranzas, es formar la conciencia moral, obviamente adecuada a la edad de nuevo del niño, del joven, es formar la conciencia moral, es también descubrir que soy llamado, que tengo una vocación como cristiano, que Dios me llama, etc. Formar en la vida en Cristo. Enseñar a orar, porque la oración es una dimensión esencial y también específica de nuestra vida cristiana. Y enseñar a orar es porque se puede aprender a orar. Obviamente no se aprende como se aprende una disciplina cualquiera, pero se puede avanzar en el camino de la oración. Es orar como Jesús lo hacía, hay que enseñar cómo Jesús oraba, hay que aprender las oraciones vocales, el Padre Nuestro y las miles de otras oraciones que tenemos. Y hay que aprender que la oración tiene diferentes tipos de oración, que puedo alabar, que puedo adorar, que puedo pedir, que puedo dar gracias, etc. A veces como que no descubrimos que la oración es más que el puro pedir. Y la oración comunitaria y personal. La oración no solo personal, sino también la comunitaria. Y la otra tarea de la catequesis es introducir en la vida comunitaria. La Iglesia nos hace hermanos, la fe nos hace hermanos, y tengo que aprender a crear lazos con los demás hermanos en la fe, y finalmente lazos con toda la humanidad. La vida cristiana es social, y tengo que aprender entonces a relacionarme con los demás y a hacerme responsable de los demás. Entonces, esas 5 tareas de la catequesis es lo que propone el directorio de la catequesis actual como tareas de nuestra acción, y por eso es importante tenerlo presente. Vamos a hacer ahora una pequeña reflexión sobre el catequista. El catequista, cada uno de nosotros. Todos somos catequistas los que estamos aquí, los obispos, el sacerdote, la religiosa, los laicos catequistas, todos somos catequistas. Una primera condición para ser catequista es que soy catequista en relación con la comunidad cristiana. No soy un tipo solitario que se me ocurrió a mí ser catequista, sino que soy catequista en la iglesia y la comunidad me encomienda esta tarea. El catequista es primero testigo de la fe. Vuelvo a que tiene que hacer una catequesis querigmática. Por lo tanto, es alguien que se ha encontrado con la persona de Jesús y que da testimonio de la nueva vida que deriva de ese encuentro con Jesús. Por lo tanto, anuncia, es alguien que busca también despertar la fe en los demás. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio, ese que Jesucristo te ama y se ha entregado por ti, ¿ya? Nunca abandona el querigma, ¿ya? Entonces es un testigo de la fe. No es un profesor. Perdonen los profesores porque lo reduzco, porque el profesor es mucho más que alguien que da clase, lo sabemos bien. Pero a veces cuando uno asocia al profe, dice el profesor el que da clase. Es un testigo. Es un testigo de la fe. Eso es lo primero. El catequista es un maestro y un mistagogo. Vamos a volver a esa palabra de nuevo. Y hace una catequesis mistagógica, ¿ya? ¿Qué significa que sea maestro? Es como esos maestros de las películas orientales, donde el maestro, el maestro Jedi, introduce
introduce al otro en una experiencia, es lo que hablábamos antes. Introduce al otro en un estilo de vida. No solo es un señor que habla, sino que introduce en una experiencia de vida, introduce en el misterio de nuevo. Entonces, por eso hace una catequesis mistagógica. Los buenos maestros, los buenos profesores, no solo son buenos porque saben mucha matemática o mucha historia, sino que porque introducen a la persona en una experiencia de vida, finalmente, ¿no es cierto? Y el catequista es acompañante y educador de la fe, y hace una catequesis que acompaña a las personas. Sabemos bien que ser acompañante es preocuparse por las personas, es conocerlas, es estar con ellas en los momentos indispensables de la vida, ¿ya? En ese sentido, un catequista, un buen catequista, no se puede desentender de las personas, no solamente las conoce el ratito que está con ellos en una reunión, sino que va haciendo una relación con ellos y los acompaña en sus procesos de vida, de fe, etc. Entonces, estas tres dimensiones del catequista las tenemos que recordar siempre, porque nos da como un perfil de lo que estamos llamados a hacer, ¿ya? En este contexto, ¿qué no es la catequesis y qué no debe hacer el catequista? Yo aquí solamente enuncio algunas frases y ustedes podrían seguir, las piensan después. Es bastante obvio a partir de lo que decía. ¿Qué no es la catequesis? No es una clase, un monólogo, una exposición sobre temas religiosos. No es leer el libro, el cuaderno, sino que es más que eso, ¿ya? No es solo un grupo de amigos, un tiempo para entretenerse. Tenemos que entretenernos, ojalá, y ser buenos amigos, pero no es solo eso. No es solo la reunión semanal en una sala. No es porque decimos, vamos a la catequesis y nos juntamos en la sala el día sábado o el día que sea, tuvimos la reunión y esa era la catequesis. No, la catequesis es el proceso completo, con todas esas dimensiones que decíamos. Eso es la catequesis. No es solo una enseñanza moral para ser buenas personas. Tiene esa dimensión de ayudar a formar la conciencia moral, pero mucho más que una pura enseñanza moral. No es prepararse solo para participar de la misa. Obvio que la preparación a la Eucaristía es muy importante, pero no se agota en prepararme solo para conocer y participar de la misa. Es un proceso de fe. No es solo un requisito para celebrar el sacramento, ¿ya? Tengo que cumplir para celebrar el sacramento. Entonces la catequesis no es eso, es mucho más que eso. ¿Qué no debe hacer el catequista? Entre otras cosas, actuar solo de vinculado a la comunidad, no sirve. Eso. Hacer solo juego y dinámicas entretenidas. Evitar hablar de la fe o de introducir en acciones religiosas. Esto parece ridículo que lo diga, pero que a veces la cultura actual puede haber uno que diga, uy, no me atrevo a hablar de la fe porque ¿qué van a decir estos jóvenes? No, pues el catequista es un hombre que es testigo de la fe. Tampoco se trata de hacer solo actos piadosos y rezos, ¿no? La catequesis no se puede agotar en enseñar actos piadosos, aunque hay que ayudar a aprender el camino a la oración. No debe desconocer la vida de sus catecúmenos, como quien va a la reunión y se olvidó de ello. Ya, ustedes pueden seguir la lista, como decía, porque esto da para largo. Eso era lo primero que quería compartir en este poquito de tiempo, y les quiero contar, porque obviamente está muy relacionado con esto, y yo creo que es un buen paso. El Papa, justo la semana pasada nomás, con fecha 10 de mayo, mandó una carta cortita que se llama Carta Apostólica en forma de motu proprio. En el fondo es un pequeño escrito con una norma, por eso se llama motu proprio. La carta se llama Antiquum Ministerium, que significa ministerio antiguo. ¿Y qué hace en esta carta el Papa? Instituye el ministerio del catequista.
Ustedes dirán, bueno, si catequista ha habido y hay hace mucho tiempo. Pero el Papa da un paso que lo voy a explicar, que yo creo que tiene su importancia. La vamos a explicar después. Instituye oficialmente en la Iglesia el ministerio catequista laical. Entonces aquí les voy a presentar brevemente la cartita, algunos elementos, y parto por aquí este texto bíblico, el Papa lo cita. Nuestro ministerio de catequista, el ministerio de ustedes y el mío, se sitúan al interior de los diferentes dones y ministerios que el Espíritu suscita en la Iglesia. Esta carta o texto de San Pablo lo conocemos bien, ahora que viene Pentecostés lo vamos a leer de nuevo. Existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Existen diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Existen diversas funciones, pero es el mismo Dios quien obra todo en todo. A cada uno Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. A uno por medio del Espíritu Dios le concede hablar con sabiduría, y a otro según el mismo Espíritu hablar con inteligencia. A uno Dios le concede por el mismo Espíritu la fe, y a otro por el único Espíritu el carisma de sanar enfermedades. Y a otros hacer milagros, o la profecía, o el discernimiento de espíritus, o hablar en un lenguaje misterioso, e interpretar esos lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único Espíritu, quien distribuye a cada uno sus dones como Él quiere. La Iglesia es una comunión. Es una comunión. Un cuerpo animado por el Espíritu. Y en medio de ese cuerpo y esa comunión, el Espíritu suscita diversos servicios, diversos ministerios. Ese es el contexto en el que el Papa sitúa esta cartita. Aquí esos títulos que están arriba son míos, no son del Papa, simplemente es por ordenar un poco lo que él dice. El catequista en el Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia, algunas cositas. Fíjense que en el Nuevo Testamento es posible reconocer la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir de forma más orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circunstancias de la vida la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas. O sea, en el Nuevo Testamento hay ya catequistas, a lo mejor no con ese nombre, pero hay catequistas, gente que transmitía la fe, más allá de los apóstoles. Luego, toda la historia de la evangelización de estos 2 milenios muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. Durante toda la historia de la Iglesia ha habido catequistas. Y también hoy, dice el Papa, se necesitan nuevas expresiones para hacer llegar su evangelio a toda criatura. Hay que buscar la forma hoy día. Y no han sido solo sacerdotes o obispos religiosos, sino que innumerables laicos y laicas que han participado directamente en la difusión del evangelio a través de la enseñanza catequística. Y también en nuestros días hay muchos laicos y laicas que son catequistas. Por ahí parte el Papa. Después dice, habla del Concilio Vaticano II, que a partir del Concilio hay una renovada conciencia de la importancia del compromiso del laicado en la obra de la evangelización. No me explayo en eso porque lo conocemos, o sea, el Concilio sin duda que despertó y renovó esa conciencia de que en la evangelización tienen que actuar todos los cristianos y por lo tanto el laicado tiene una tarea fundamental. Y también a partir del Concilio, y aquí cito algunos documentos que es bueno que ustedes se acuerden nomás, que la Iglesia ha renovado harto la catequesis a partir del Concilio, y con muchos documentos importantes. Está el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio de la doctrina católica bien importante, que vale la pena siempre volver a él. Está la Exhortación Apostólica Catequesis Tradende, que es de Juan Pablo II, que es un texto bien fundamental para los catequistas. Después hay varios directorios que están ahí, y el último que acaba de salir, no traje el libro para acá, pero es un libro que salió el año pasado que se llama Directorio para la Catequesis, editado por la Santa Sede, y que algunas de las cosas que yo he dicho aquí están tomadas de ahí. Es un buen elemento inspirador. Luego el Papa dice, se necesitan laicos catequistas hoy, lo sabemos. Es necesario reconocer la presencia de laicos y laicas en virtud del propio bautismo, que se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis.
En nuestros días esta presencia es aún más urgente debido a la renovada conciencia de la evangelización en el mundo contemporáneo. Está complicada la cosa en el mundo contemporáneo de la evangelizar, es urgente contar con catequistas. Y el Espíritu llama también hoy a hombres y mujeres para que salgan al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. Aquí una advertencia que el Papa nos hace: no olvidar el carácter secular de la misión del laico. Ustedes, la mayoría, son laicos, y el laico, ¿dónde actúa fundamentalmente? El apostolado laical posee un valor secular, o sea, actúa en el mundo. Tiene que tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Es para que el laico no se encierre en la pura comunidad cristiana, por decirlo de alguna manera, como en la pura iglesia, sino que está en el mundo, ¿ya? Pero el laico actúa en el mundo, pero también actúa en el apostolado de la iglesia. Actúa en el mundo y allí hacen presente el evangelio como sal de la tierra, y actúan también en el apostolado de la iglesia en diferentes tareas de la iglesia, ¿ya? Y a partir de eso, el Papa recuerda esto de los ministerios laicales, que lo hemos hecho presente a partir del Vaticano, sobre todo el Concilio Vaticano, y fíjense que estamos en Chillán, en esta escuela o programa de formación de ministros laicos, que está muy en la onda de lo que el Papa nos plantea aquí. Desde Pablo VI se vienen promoviendo los ministerios laicales, más allá de los tradicionales de lector y acólito, porque en la Iglesia había hace mucho tiempo el ministerio de lector y acólito, hasta hace poco solo de varones formalmente, aunque había hombres y mujeres, había mujeres que leían y que hacían de acólito, pero se daba solo para hombres. Ahora el Papa hace poco dijo el ministerio de lector y acólito también se puede dar a mujeres. Nos demoramos un poco, pero se puede dar a mujeres. Y hay nuevas formas ministeriales para la pastoral renovada. El ministerio laical debe llevarse a cabo de forma plenamente secular, sin caer en ninguna expresión de clericalización. No se trata que seamos curas chicos, sino que somos laicos y ejercemos el ministerio laical como laico. Y termino aquí. El ministerio del catequista posee un fuerte valor vocacional, requiere el debido discernimiento por parte del obispo y que se evidencia con el rito de institución. Es un servicio estable que se presta en la iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por el ordinario del lugar, pero realizado de manera laical como lo exige la naturaleza misma del ministerio. O sea, el ministerio, lo que ustedes hacen es un ministerio, y es un ministerio estable en la iglesia. Lo que hace el Papa ahora, bueno, aquí un texto de esa carta que les digo: es conveniente que al ministerio instituido de catequistas sean llamados hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana, que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe, y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis. Se requiere que sean fieles colaboradores de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario y animados por un verdadero entusiasmo apostólico. No se asusten porque parece como un ideal, es un ideal. Nadie, a lo mejor ni yo mismo, ninguno de nosotros cumple siempre los ideales, pero es un horizonte, el horizonte en el que nos tenemos que mover. Y el Papa entonces ahora, en virtud de la autoridad apostólica, instituyó el ministerio laical de catequista. Es lo que hace ahora. La Congregación para el Culto Divino se encargará en breve de publicar el rito de institución. O sea, los catequistas van a tener que ser instituidos a través de un rito. Muy sencillo, una cosa muy sencilla, pero tiene que ser como una cosa conocida por la comunidad. Y las conferencias episcopales establecerán el necesario itinerario de formación y los criterios normativos para acceder a él. Habrá que formarse y tener criterios para esto. Ustedes ya son catequistas. Cuando esto empiece más formalmente, a lo mejor vamos a tener que explicitar en algún rito ese hecho que sean catequistas. ¿Qué importancia tiene esto? No es que sea nuevo, porque los catequistas existen, pero como le da como una entidad más clara en la iglesia, y yo creo que lo que el Papa quiere
es insistir que la iglesia no se agota en los sacerdotes, ni en los diáconos, ni en las consagradas. Es como insistir eso en el pueblo de Dios. Todo él ungido por el Espíritu Santo y que tiene diferentes funciones, diferentes ministerios. Y por eso el Papa está insistiendo en esto de los ministerios laicales. Bien, me pasé un poquito, pero era necesario para terminar eso, ¿ya? Después va a haber preguntas, entonces la organización tiene la palabra. Gracias, Padre Sergio. Gracias también por su momento, por su entrega de todos estos conocimientos, de poder un poco aterrizar lo que es la catequesis y el catequista. Ahora, rápidamente y en honor al tiempo, los vamos a invitar a hacer un pequeño trabajo grupal que está en base a una sola pregunta. Ya primero les voy a leer la pregunta, que es: ¿qué desafíos se me presentan como catequista en esta época? Y para eso lo vamos a trabajar en grupos de 5 personas. Deben elegir un moderador dentro de las personas que se reúnan, presentarse brevemente, no es necesario que tomen apuntes, no es algo que les vayamos a preguntar después, no va a ser como una prueba, pero sí es la idea que alguien vaya dirigiendo, encauzando un poquito el trabajo grupal. Les reitero nuevamente la pregunta: ¿qué desafíos se me presentan como catequista en esta época? Y ahora el hermano Alex los va a mandar a una sala de trabajo grupal y ustedes tienen que aceptar en su pantalla y ahí ya se van a congregar. Perdón, quisiera hacerle una consulta a don Sergio con respecto a lo que con respecto a lo que es la catequesis. Es que me parece, no sé si estaré errado, que me aclare, la catequesis antigua quizás influyó mucho a que muchos hermanos de la iglesia se separaran. Por eso también se está dando mucho. El Papa Francisco ha enviado a algunos sacerdotes para misionar con respecto a la apostasía. Incluso nosotros, como laicos, también debemos preocuparnos por eso. ¿Cuántos hermanos se han estado yendo de nuestra iglesia por cosas que suceden, pero que no conocen muy bien su fe tampoco? Me gustaría que me contestara eso. O sea, efectivamente hay gente que se va de la fe o de la iglesia por diferentes razones, algunos porque se escandalizan obviamente con las situaciones escandalosas que hay, otros porque se descuidan su fe, otros porque el clima cultural hoy día nos lleva fácilmente a que la gente crea en Dios. Por diferentes razones hay gente que se aleja de la iglesia y algunos efectivamente al obispado ha llegado alguna vez a hacer un acto de apostasía formal, es decir, yo no quiero ser cristiano católico, y hacen un certificado. Bueno, esa es la realidad del mundo en que estamos y es un desafío al anuncio de la fe. Tenemos que hacerlo mejor, tenemos que dar mejor testimonio de nuestra vida y de nuestra fe para que la gente adhiera más a Cristo. Ahora, siempre en esto hay también una responsabilidad personal. Yo ayudo a otro, doy testimonio, acompaño a otro, pero siempre es la propia persona la que tiene que responder y es libre finalmente para abrirse a la fe o no. Eso, vayan al grupo. Sí, ahora nos vamos al grupo. Posterior al trabajo grupal van a haber un par de momentitos para hacer alguna pregunta. A nuestros amigos que están en Facebook, les hemos pedido que no se retiren, sino que vamos a seguir conversando con el Padre Sergio aquí, en la sala principal, y seguir profundizando algunos temas. Así que, para que no se desconecten nuestros amigos de Facebook. Nuestro hermano Alex ahí está dirigiendo los controles de los grupos. Padre Luis, usted como vicario para la pastoral, ¿cómo está con este encuentro de catequistas? Sobrepasado nuestros números, parece, ¿o no? Está muteado, padre. Un cariñoso saludo a los que están unidos a través de las redes. Efectivamente, saludos y felicitaciones por el Día del Catequista y por esta instancia de formación. Estamos contentos, de alguna manera
durante el día, los sondeos que hicimos, algo ya esperábamos y sabíamos que teníamos que tener una capacidad para más de 100 personas y nos alegra que esto se haya cumplido. Qué bueno que este encuentro se haya dado y que tiene que ser una manera de alguna manera de despertar, de reanimarnos, de decir, el Señor quiere que hagamos algo. Exactamente. Así que también saludamos a Auri, que también incorpora este equipo de catequistas o de catequesis. Así que, ¿cómo está Auri? Bien, padre, buenas noches a todos. Ha sido muy linda la exposición del padre Sergio, que nos motiva realmente a descubrir esa vocación que tenemos a la catequesis. Así que yo creo que, como lo ha dicho también el padre Luis, es una alegría grande ver a todos nuestros hermanos catequistas, a muchos de ellos por el rostro los conozco porque los nombres muy difícil, pero muy contentos de estar esta noche junto a ustedes, queridos hermanos. Bien, ahí podemos ver que volvió el hermano Alex, así que Alex, estamos saludando aquí a nuestros hermanos que nos están viendo en las redes sociales, así que no sé si quieres dirigirle algunas palabras a nuestros hermanos. ¿Nos escucha, Alex? Ahora un momentito, que estaba asignando a unas personas que andan por ahí con su grupo. Es bueno decir que este encuentro lo organizamos y lo diseñamos de manera conjunta la Vicaría Pastoral y la Pastoral Juvenil. Por eso es que hemos convocado de manera preferente a ustedes, los catequistas de confirmación, y a ustedes, los catequistas de primera comunión de niños y jóvenes. Exactamente, así que... Pero bueno, Padre Sergio, profundicemos un tema que es importante y que era como el nombre de hoy día, el catequista o la vocación al catequista, el catequista como vocación, porque dentro de nuestro contexto y vocabulario siempre entendemos que el catequista es un servicio que le presta muchas veces al sacerdote, se malentiende que es un servicio solamente a la persona puntual, pero al resaltar que es una vocación como que le da un vuelco a todo esto. Claro, la vida cristiana es una vocación, es un llamado, y a ese llamado yo respondo desde mi libertad. Digo sí, también puedo decir no, pero digo sí y soy llamado discípulo y a la vez misionero. Por eso insistimos tanto, discípulo, misionero. Respondo con mi fe al Señor y a la vez asumo una misión. Ahora, en ese contexto, el catequista es una misión importante, significativa hoy día, pero yo no me hago catequista solo. No es que a mí se me ocurrió. Yo creo que sí es importante que yo quiera, que yo tenga interés, que se despierte a mí un anhelo, ojalá. O sea, siempre tiene que haber algo personal, porque no somos robots, digamos, tiene que haber una cosa de la persona. Pero también hay un encargo, y es la comunidad cristiana a través del consejo pastoral, del párroco, etcétera, quien te dice, mira, te llamamos a esta tarea y te encargamos esta misión a partir del llamado que Dios te hace a vivir tu fe y a seguirlo a Él. Así que esa es la perspectiva. Invitamos a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, no sé si se activó YouTube, pero que también puedan hacer sus comentarios, puedan hacer sus preguntas, para que el Padre Sergio los pueda ir respondiendo poco a poco. No creo que alcancemos a responder todas las preguntas, porque igual hay mucha gente conectada. En Facebook superábamos las 40 personas conectadas. Aquí en el Zoom éramos 180 lo máximo, así que realmente son cifras grandes. Realmente más de 10 estaban mirando la pantalla de a 2. Sí. Exactamente, así que esto ha sido realmente un desafío para nuestra diócesis, poder reactivar nuestras catequesis en tiempo de pandemia, de ver este momento como un momento de motivación, de animación y también de arriesgarnos y remar mar adentro en este mar que es la pandemia.
Padre Sergio, ¿cómo ve usted una catequesis en época de pandemia? Sabemos que hay tecnología, conectividad, pero ¿qué debe ser lo principal en una catequesis en esta época? Yo creo que primero este encuentro tiene que servir para motivarnos, y va a haber que decirlo después cuando volvamos. Los que no lo han hecho, porque hay gente que sí lo ha hecho, los que no lo han hecho, empezar a imaginar cómo yo puedo tomar contacto con los catecúmenos, con los jóvenes niños si no lo he hecho, o cómo puedo convocar a otros nuevos si no hemos empezado un grupo. Es empezar a imaginar, es lo primero. Y luego, y por supuesto, fortalecer los que ya lo están haciendo. Luego creo que en este momento se necesita mucho encuentro, escucha, encontrarse como personas que nos necesitamos unos con otros. Entonces yo partiría por compartir mucho esa dimensión humana que me ha pasado, cómo estoy, qué he estado sintiendo y viviendo todo este tiempo, pero a la vez, porque nunca separamos, a la vez conectarla con la fe, al tiro, digamos. En esto, cómo Dios me ha acompañado, cómo lo descubro, qué me está diciendo el Señor, y a la vez, qué me pide esta situación y qué me pide Dios en ella, sea el tema de la misión. En el fondo es cómo me siento y cómo nos acompañamos, qué me dice Dios, pero cómo yo también asumo una actitud y una misión en medio de esta pandemia para con los demás. Eso que el Papa dice, no nos salvamos solos, sino que nos salvamos unos con otros, asumir el desafío. O sea, yo tomaría en serio el tiempo que hemos vivido y a partir de ahí ir anunciando a Cristo. Es decir, porque Cristo nos anuncia las nubes, sino que se anuncia en medio de las situaciones reales e históricas que vivimos cada día, y puede ser una bonita experiencia para anunciar al Señor. Sí, me avisan por interno que YouTube no lo podemos tener arriba todavía, pero después de nuestro tema lo van a subir a YouTube para que lo puedan revisar posteriormente. Y también me corregían con una cifra, me decían que no eran 40 en Facebook, sino que eran 45. Así que todo esto me avisan por interno a mí esa información. Padre Luis, no sé si quiere hacer una pregunta, una profundización al Padre Sergio del tema que nos ha presentado hoy día. No, ¿cómo vamos a hacerle preguntas para profundizar? Si estuvo muy profundo el tema. Y yo creo que más bien subrayar lo valioso que ha dicho aquí y también antes sobre que la vida es una vocación. La vida entera es una vocación y por supuesto que la tarea del catequista también es vocación. Y eso cambia la perspectiva, porque de repente algunos dicen, mira, yo ya no soy catequista porque no vino nadie. Porque este año no tengo grupo, o me voy a dar un año de descanso. ¿Y de descanso de qué? Será de profundización, pero no de descanso, será de fidelidad, será de rezar, será de acompañar. Y algunos dicen, no, yo llegué hasta aquí. ¿Cómo vamos a llegar hasta aquí en la fe? Es como si alguien dijera, ya, de aquí para adelante no me alimento de esto, no sé. Parece que están volviendo, ¿no? No parece que están reconectando. Muchas veces le comentamos que el Zoom, uno se desconecta, después vuelve a la sala principal y de ahí lo manda nuevamente a los grupos como tal. Sí, bueno, dar el significado de vocación, lo que significa realmente, es el llamado que nos hace el Señor. Y como dijimos primero, este llamado nos hace a la vida, que podamos venir a la vida, y después el segundo llamado es a la santidad en la felicidad. Y después ya empezó una vocación específica, que ahí ya podemos distinguir al matrimonio, sacerdotal, religiosa, y dentro de este nivel está en la vocación a ser catequista. Y esto es lo que nos da mucha alegría, que el Papa lo promueve como un ministerio, algo que no se esperaba, ¿cierto, Padre Sergio? ¿O realmente ya se venía sonando hace rato esto del ministerio catequístico? O sea, como expresión se conocía, en el sentido que ya la había usado algún otro documento, el Papa Pablo VI, pero de esto de instituirlo tan formalmente es nuevo. Y yo estoy convencido que el Papa quiere diversificar
el pueblo de Dios y quiere desclericalizarlo. O sea, el Papa está convencido de esa perspectiva pueblo de Dios y que hay que luchar contra el clericalismo. Y para luchar contra el clericalismo no es que los curas sean malos, sino no es el tema ese. O que los curas sean autoritarios, siempre hay algunos, o podemos haber algunos. Pero el problema no es ese, sino que el problema de la Iglesia es que le faltan estructuras y mecanismos de participación. Y para que la Iglesia sea menos clericalizada tiene que haber más estructura y canales de participación. Entonces, a través de los ministerios laicales, él hace que haya más maneras de participar en la Iglesia. Y si eso se diversifica, vamos a tener una Iglesia más plural, más compartida. Esa es la perspectiva. Quiero dejar un poco de lado que, como usted dijo, el obispo, el sacerdote, es como que aquel que tiene que llevar la batuta exclusiva de la Iglesia, sino que todos juntos somos pueblos de Dios y tenemos que ir juntos caminando al encuentro del Señor. Y ahí tenemos que ir cada uno cumpliendo roles distintos, eso sí. Pero no es que tengamos cargos o títulos distintos, no, sino todos somos pueblo de Dios y en este pueblo de Dios tenemos funciones distintas, por lo que nos hacen unos mejores que otros. Recordar a nuestros hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales y después nos van a ver por YouTube. Estamos en el primer encuentro de catequistas de la diócesis, en lo cual ahora estamos conversando con el padre Sergio, que nos dio este primer tema sobre el catequista como vocación. Y estamos conversando mientras tanto los demás están trabajando en grupos. Andreita, no sé, ¿qué le quieres preguntar al padre Sergio para que podamos seguir conversando? En realidad, hacerle más preguntas al padre Sergio, creo que después va a tener un momento para poder responderle preguntas a las personas que están en la sesión de Zoom. Más que nada, quisiera enfocarme en las personas que están en Facebook, a las 47 personas que veo que están conectadas, invitarles a que puedan responder la pregunta que también están trabajando nuestros catequistas en las salas de grupo. Se las recuerdo, ¿qué desafíos se me presentan como catequista en esta época? La idea es que puedan compartirnos también su experiencia, sus inquietudes, anhelos, etcétera, y que nosotros también vamos a poder compartirlos acá, vamos a estar leyendo sus comentarios y los invitamos a participar, que no se sientan fuera de esto, a pesar de que estén conectados por Facebook y no puedan tener como la experiencia de trabajo en grupo. Así que los invitamos a participar, que respondan la pregunta. También ahí el hermano Alex la dejó escrita en los comentarios para que ustedes puedan revisarla y comentarnos cuáles han sido sus desafíos como catequistas en esta época. La persona que pregunte por esta vía, vamos a tener muy poco tiempo para compartir propiamente, pero se trata como dejar la posibilidad de alguna pregunta y yo creo cerrar, que habrá que decir dos preguntas así a los primeros que levanten y invitar a la próxima. Así es. Hay una oración de cierre y preparada. 5 minutos. En 5 minutos están de vuelta ya las personas. Pero es muy mucho, ¿no? Bueno, siempre va a faltar el tiempo para que ellos conversen en los grupos, así que. Pero lo importante es que este es el primer encuentro de 3. Que esperamos que les pueda ayudar, los pueda motivar y sobre todo para ir cumpliendo esta misión de catequizar a nuestra gente de la diócesis en la región de Ñuble en esta época de pandemia por medio de las tecnologías. El segundo tema que tendremos es, ayúdame Andrea, ¿qué nombre le pusimos? Lo cambiamos. ¿Lo cambiamos de nuevo? Es acercarse a la realidad de los jóvenes y niños hoy, digamos. Claro, como educar en la fe, cómo acercar la fe a los jóvenes. Fe para las nuevas generaciones. Ese es el nombre. Yo tenía el nombre anterior en mente. Para que vean nuestros amigos que nos siguen que esto no está armado y no es palabra de Dios, sino que siempre estamos buscando nuevas formas de poder evangelizar y que sean temas más aterrizados para que podamos seguir anunciando a Jesucristo en la época actual. Y el último tema que tendremos va a ser un poquito más práctico y aplicar o enseñar ciertas aplicaciones o plataformas que nos pueden ayudar a hacer catequesis en esta época de pandemia, donde la conectividad en nuestra diócesis no es muy buena en todos los lugares. De hecho, les comento yo a ustedes acá que en mi parroquia de San Gregorio no todos los catequistas tienen buen internet. Entonces no todos se pueden conectar, no me puedo conectar con todos, entonces no podemos hablar de esta catequesis o incluso ni siquiera pueden ver la Eucaristía en Facebook,
porque el internet es un poquito malo. Así que, pero bueno, esa es la idea, que podamos motivarnos, poder estar también dentro de la alegría de ser cristianos, anunciar la resurrección de Jesucristo. Una infidencia para que nuestros hermanos lo sepan. Uno de los grandes motivadores que decía que teníamos que hacer este encuentro es nuestro obispo. Nuestro obispo, tengo que decir que está preocupado por este tema. Disculpe, Padre Sergio, que lo diga abiertamente, pero yo creo que no está de más que la gente lo sepa, y que él es que nos motivaba y nos llevaba a que teníamos que hacer un encuentro con todos nuestros catequistas. Padre Sergio, ¿por qué fue esa motivación? ¿Por qué cree que esto es tan importante? Porque yo creo que la vida de la iglesia, aunque esté disminuida por la pandemia, no puede parar. Y sobre todo porque extendiéndose la pandemia, con mayor razón tenemos que seguir buscando caminos alternativos de anuncio de la buena nueva. La pandemia partió y dijimos van a ser 3 meses, ya nos preparamos para 3 meses y dijimos después vamos a volver a la normalidad. Y no llegó la normalidad, al contrario, vinieron nuevas olas. Después dijimos ya el próximo año será distinto, el 2021. Y ya vamos 5 meses de 2021 y todavía no se vislumbra en la normalidad, entre comillas. Entonces no podemos seguir de brazos cruzados, tenemos que buscar caminos de encontrarnos, de anunciar la fe, de compartir, así como lo hemos hecho con la Eucaristía, celebrándola a través, o transmitiéndola a través de las redes, pero esperando o haciendo camino hacia el día en que podamos encontrarnos presencialmente, sabiendo que vamos a tener que incorporar lo que hemos aprendido respecto del uso de las redes y de los medios de comunicación. Pero eso, no podemos parar nuestra vida de iglesia, aunque obviamente se transformen las maneras, los modos. De las 50 personas que nos están viendo por Facebook, siempre me están manteniendo al día cuántas personas se están conectando, sale una pregunta que la va a hacer la Andreita, así que Padre Sergio, atento. Bueno, son respuestas a la pregunta que nosotros ya planteamos, y la primera es de Sandra Landaeta. ¿Cómo reintegrar a los niños en el grupo que ya estarán más grandes? ¿Querrán seguir para finalizar su catecismo? No deje de venir al próximo encuentro, tendríamos que decirle, ¿no? Pero ya la dejamos invitada. Yo espero que sí, pues, o sea, yo creo que hay que contactarlos, si no se ha hecho hasta ahora, y hacer un camino de convencimiento, como de motivación más bien, de motivación, de vínculo. Puede que alguno no vuelva, pero yo creo que la mayoría debiera querer volver, y hay que hablar con ellos, con sus familiares, y hacer un camino como de atracción. Como dice el Papa Francisco, la fe se transmite por atracción, digamos, o por motivación, no por proselitismo, ¿ya? Entonces hay que motivar por ahí. Así es. Bueno, yo creo que todo es la base de la comunicación. Como dice usted, Padre Sergio, es muy importante mantener el contacto con los padres, con los jóvenes, con los más pequeños también, para ver cómo vamos a retomar nuevamente las catequesis cuando ya se den los ambientes propicios. Tenemos otros comentarios, uno de María Rodríguez, que nos dice: el desafío más grande de no ver la realidad, cómo se ven los jóvenes, ya que muchos muestran otra realidad detrás de las cámaras, y cómo llegar a ellos más cercanamente. Elisa Gutiérrez nos comenta también: el gran desafío sin duda es el convocar en esta nueva modalidad. El área de confirmación ha logrado reinventarse y continuar el trabajo con los jóvenes de forma virtual. Sin embargo, la brecha generacional en el área de catequesis de iniciación a la vida eucarística ha paralizado en cierta forma el proceso de formación, y sin duda un factor importante es la conectividad. Buscar caminos para hacer de las redes la nueva forma de anunciar que vino para quedarse. Los jóvenes están en las redes, los niños y niñas están en las redes. Ya están regresando los grupos, ¿cierto? Están reintegrándose. En 10 segundos más entrarían todos para que vayamos ya retomando también el encuentro en la sala principal. Perfecto. Gracias. Así que un cordial saludo entonces a la gente que nos sigue y nos estuvo haciendo esos comentarios en Facebook. Así que dejamos
a la animadora principal de este encuentro de hoy día. Así que, Andreita, todos tuyos. Bienvenidos nuevamente a la sala principal de este encuentro, de este primer encuentro. Entendemos que es corto el tiempo, siempre que hay que dialogar, que compartir, los tiempos se hacen muy acotados, pero ahora tenemos un par de minutitos, algunas acotaciones muy breves, donde ustedes pueden hacer alguna pregunta o si gustan pueden hacer comentarios o una reflexión de acuerdo a lo que nos orientó el Padre Sergio en este tema. Ya algún eco, algo que les suene, ahora es la oportunidad. El equipo está atento a quienes vayan levantando la mano, a quienes deseen participar para darles la palabra. Enrique Poblete. Adelante, don Enrique. Todo lo que compartió nuestro padre obispo lo van a mandar a nuestros correos, lo vamos a poder obtener como un respaldo. La presentación sí, la tiene el hermano Alex, en la Vicaría Pastoral él la puede enviar a los contactos. Qué bueno. Lo vamos a enviar, y también en el Facebook, aquellos que tienen Facebook, el video va a quedar grabado de la presentación, por si quieren volver a verlo, va a estar grabado también para que lo tengan de manera más concreta. Pero que le cueste, no vale pasar casa por casa, bueno, sea así. Gracias, Fernando. Camila Navarrete tiene la mano levantada. Los que tengan el dintel de la puerta con sangre nomás, ahí me la van a entregar. Yo solo quiero decir algo en honor al tiempo. ¿Puede ser? Sí, pero Camila Navarrete tiene la mano levantada anteriormente. Perdón. Lo siento, hola a todos. Bueno, más que nada compartir un par de cositas que hablamos, que sería bueno quizás visualizarla un poco. Estuvimos conversando que agradecíamos, ¿cierto?, la instancia, porque sentíamos que la iglesia estaba preocupada de los catequistas, pero también nos surgió la inquietud a un par de personas del grupo en el que estábamos compartiendo sobre si existía la posibilidad de que se formara quizás algún... ¿cómo explicarlo? Como algún tipo de texto quizás como guía para los catequistas para trabajar con los niños y padres de hoy, para poder llegar a ellos, ¿cierto? Ya que los tiempos van cambiando, nos sentimos en algunos casos desactualizados los que llevan más años trabajando en esto, entonces nos nació esa inquietud, si es que se podía considerar en algún momento. Gracias. Mira, hay proyectos de no poco tiempo, pero que están marchando. En confirmación, estamos en perspectiva de tener un texto de apoyo para el animador, para el catequista. Ya tenemos avanzado como los fundamentos y una persona que está trabajando en la temática, tenemos como la propuesta y esperamos que de aquí a fin de año podamos hacer llegar un texto de apoyo más actualizado. Son siempre textos de apoyo, porque el libro no hace todo, sino son textos de apoyo. Y en la catequesis a la primera comunión tenemos que hacer un proceso como de conversación y de actualización, porque obviamente han cambiado mucho las situaciones culturales en relación a la catequesis familiar, como le llamamos, y hay que entonces ponerse al día, y lo hemos tematizado como un tema que tenemos que abordar. Y en catequesis de adultos también empezamos a hacer un trabajo con los sacerdotes, todavía muy inicial, pero también esperamos avanzar porque también hay que hacer catequesis de adultos, ¿no? Por los sacramentos y porque es la manera de evangelizar también a gente que tiene alguna inquietud por acercarse a la fe. Así que esperamos que en este año demos algunos pasos en esta línea de lo que planteo. Gracias. Gracias, padre, y gracias, Camila. Y en honor al tiempo, tristemente, tengo que darle la palabra a la señora Verónica, que quedó pendiente, y con eso ya cerramos este momento de compartir. Adelante, señora Verónica. Gracias por lo de señora, es como extraño. No, solo decir que en honor al tiempo también comparto mucho con lo que decía Camila. En el grupo que nosotros hablamos también tiene que ver un poco con actualizar un poco los textos, tiene que ver también con entender que la catequesis que nosotros por lo menos en el grupo estábamos hablando es la catequesis familiar, la introducción para la primera comunión, y desde ahí hacer entender a los papás que nosotros somos
colaboradores en la formación de la fe, pero que la familia es la primera formadora de la fe. Y eso es lo que se nos ha dificultado mucho. Los papás nos dejan a los estudiantes y piensan que en 45 minutos nosotros vamos a ser capaces de, ¿verdad?, de hacer que los estudiantes se formen en la fe, y esa es una tarea que parte en la casa y nosotros solamente complementamos y ayudamos en este lindo proceso. Eso. Muchas gracias. Ahora... Perdona, Sí. Yo la última palabra que digo, esta reunión era para despertar y motivar nuestra tarea catequética. En un contexto difícil como es la pandemia, pero creo que tenemos que ir, seguramente muchos de ustedes han estado en contacto con sus catecúmenos, con sus niños jóvenes, o han estado haciendo, de hecho, la catequesis en algunos lados y hay que seguir. O sea, me parece muy bueno. Los que no hemos hecho nada o hemos visto más difícil hacerlo, tenemos que empezar a preguntarnos por dónde podemos partir, qué podemos hacer. A lo mejor podemos empezar, si no lo hemos hecho, a tomar el contacto con nuestros niños y jóvenes y sus familias. A lo mejor podemos empezar algún tipo de reunión por estas vías. Donde están más avanzados en la etapa, a lo mejor podemos pensar alguna reunión presencial, donde están en fase 3 o los meses que vienen si la situación mejora y no empeora. O sea, hay que plantearse el tema. Hay que estar ahí con la convicción de que el anuncio de la fe es una responsabilidad de todos nosotros y estamos llamados entonces a compartir esta fe con los demás. Ese era el gran objetivo de este momento. Gracias, padre. Y gracias a todos los que también participaron y se sumaron hoy. Ahora, para ir finalizando el día y la jornada, los quiero invitar a que hagamos la oración final de este encuentro, que está a cargo de Auri. A que podamos iniciar esta oración, ya para finalizar, agradeciendo a Dios por todos los dones recibidos. Creo que como catequistas el Señor nos ha llamado y hoy ha encendido nuevamente esa lucecita que tilda ahí, visualicémosla dentro de nuestro corazón. Así que les invito a que puedan ahí desde sus hogares poder hacer esta oración. Yo la voy a guiar acá y todos la hacemos en casa. La oración del catequista. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza con la unidad. Concédeme la misión de catequista. Con humilde que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa de tu evangelio. Recuérdame conmigo que la fe he recibido de ti como un don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme un verdadero educador de la fe, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no me venzan la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. 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 Gracias Amén. por sí sostenido Amén. al Señor, querido hermano catequista. Dios te bendice. Gracias.
Amén. Para finalizar, le queremos pedir al Padre Sergio que nos pueda otorgar una pequeña bendición igual. No, una gran bendición tiene que darnos, no una pequeña bendición. Bien, pues. Quedamos invitados entonces a que estén atentos a un próximo encuentro. Son 3 encuentros de este tipo, así que se anunciará oportunamente cuando vendrá el otro. Tenemos los siguientes: profundizar un poco en el joven, en las generaciones actuales, y después el tercero en algo más sobre la técnica, estos mecanismos o medios nuevos para transmitir la fe, ¿eh? Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, acompaña el Dios de amor, el Dios de misericordia que camina con nosotros todos los días y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy feliz Pentecostés para el domingo. Igualmente, Padre. Buenas noches. Podemos hacer el 8 de junio, así que estén muy atentos. Buenas noches. Se perdió todo. Luis Sonrita. Que lleguen sin novedad a su casa. Chao. Se da bienesito para casa. Chao, hermana Nelly. Chao. 8 de junio, el próximo encuentro. 8 de junio, próximo encuentro. 8 de junio, próximo encuentro. Anoten, 8 de junio, próximo encuentro. Anoten, 8 de junio, próximo encuentro.